Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva edición de las contratácticas. En los comentarios de los videos siempre pero siempre me piden formas de vencer a diferentes alineaciones. Y las más pedidas siempre son para las 4-3-3. Una alineación que hoy por hoy es muy complicada de vencer, pero no imposible, porque hoy les traigo 4 opciones para derrotarla sin problemas, sean superiores, parejos o inferiores, ya sea una 4-3-3 de bandas o de pases. Con este video les traigo más opciones de vencerla, además de actualizar el video del 2022 y el del 2021, que son de los videos más vistos en el canal. Y si bien considero que esas alineaciones continúan funcionando, les traigo otras opciones que he estado utilizando recientemente y que son muchísimo más efectivas en mi opinión. También la idea es dar más variedad para adaptarse a la plantilla que dispongan para ese partido. Así que por eso en el día de hoy tendrán nuevas opciones para que puedan derrotar a esas siempre difíciles 4-3-3. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden dar like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Con ese mínimo esfuerzo me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que la comunidad siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord para aquellos que quieran unirse. Para ingresar solamente deben entrar en el enlace que se encuentra en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos entonces con la primera de las 4 opciones que les mostraré para vencer a las 4-3-3. Y esa primera opción es para usarla en superioridad de equipo, seamos locales o visitantes, aunque también funciona para duelos parejos, pero con la condición de que tengamos ventaja de nivel 2 o 3 del estadio. Y esta alineación es la misma 4-3-3, de preferencia la 4-3-3B. Y esto tiene una explicación muy simple: siempre que seamos superiores, jugar espejo o de la misma forma que nos juegue el rival nos beneficiará muchísimo, ya que el valor de equipo con esta táctica nos permitirá ganar el partido sin ningún tipo de complicaciones. La 4-3-3 actualmente es de las tácticas más efectivas del juego, top 3 de las tácticas meta a nivel competitivo en mi opinión, al menos en condición de local. No hace falta que agregue mucho más sobre cómo armar la alineación, porque ya lo he mencionado muchísimas veces en el canal. Simplemente recordarles los aspectos claves, como el hecho de contar con el plus de posiciones específicas y con 6 jugadores de una misma nacionalidad. Esos plus siempre potencian a la alineación y los recomiendo tener en el caso del duelo parejo que mencioné anteriormente, ya que en el duelo donde seamos superiores no afectará tanto a la táctica, ya que deberíamos vencer al rival sin problemas de igual manera. Y también no olviden el tema de los especialistas, ¿sí? Capitán al más veterano, penales y tiros libres para el mejor delantero y los corners para algunos de los CC o centrocampistas centrales. Bien explicado todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-3-3B. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de juego por las bandas. En las tácticas en línea tenemos 2 opciones de jugarla. La primera es manteniendo a todos los jugadores en sus posiciones, y la segunda es sumando el apoyo de los medios a la defensa. Ambas opciones son muy recomendables, prácticamente les diría que no influye mucho en la táctica si son superiores al rival, solo que en el caso de que el partido sea parejo, sumen el apoyo de los medios a la defensa. Bien, en cuanto al marcaje al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, como siempre digo, esto dependerá del árbitro del partido y del criterio de cada uno, pero como consejo les recomiendo utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo, normal para jueces naranja y cuidadoso para jueces rojo. Como única recomendación, en el caso de que sean muy superiores en equipo, no hace falta arriesgar mucho con la agresividad. La idea es evitar alguna expulsión que pueda beneficiar al rival. Bien, yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-3-3B, en la presión les recomendaré 2 opciones, que puede ser 81 con una presión alta o también puede ser en 75 cerrando los espacios. El estilo aquí siempre será ofensivo, ya que la jugaremos siendo superiores.
El número puede variar entre 72 y 66, pero en mi opinión, las mejores avanzadas para el estilo actualmente son la de 71 y 66. Y por último, la velocidad será de pases rápidos en 65. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que desbota con muchísima facilidad a otras 4-3-3. Teniendo en cuenta la superioridad de equipo, es muy sencillo vencer a otras 4-3-3 con esta táctica. Pero no solo la venceremos, sino que marcaremos bastante, lo que puede ayudarles si necesitan diferencia de gol. En el caso de los duelos parejos, la verdad que la localía al nivel 2 o 3 facilita bastante más el asunto, ya que nos dará cierto control del partido y aunque no siempre podremos marcar muchos goles, nos alcanzará para ganar el partido por 1, 2 o hasta 3 goles de diferencia. Lo importante es que estas avanzadas les darán unos buenos triunfos ante una alineación siempre difícil, pero que en inferioridad de equipo es muy sencilla de vencer. Así que en líneas generales, esta 4-3-3B es una gran opción para vencer fácilmente a las 4-3-3A o B, ya sean de pases, de bandas o cualquier otro estilo que les jueguen. Bien, vamos entonces con la segunda opción para vencer a las 4-3-3. Y esta segunda opción, esta segunda alineación es la 4-2-3-1. Una alineación que actualmente, esto ya lo he dicho en anteriores videos, me parece que va muchísimo mejor que la 4-5-1 si se trata de partidos en donde tenemos que parar a una táctica ofensiva. La 4-2-3-1 resulta ser una táctica que puede aprovecharse de gran manera tanto ofensiva como defensivamente, ya que es una alineación muy estable y compacta con las avanzadas adecuadas. Además, desde hace tiempo que las 4-3-3 están demasiado efectivas versus las 4-5-1 o 5-4-1, siendo la 4-2-3-1 la excepción, ya que en mi opinión la 4-3-3 no puede vencerlas con facilidad como si lo hace con las dos alineaciones antes mencionadas. Me parece que la 4-2-3-1, si bien quizás tienen los mismos tiros que esas alineaciones, la diferencia es que esta alineación evidencia en el marcador ese dominio y logra llevarse el partido. Y ese es el plus que tiene ante otras alineaciones de un solo delantero. Bien, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 4-2-3-1. En primer lugar, hay que decir que la vamos a jugar con el estilo de disparar de repente o tirar desde lejos. En las tácticas en línea tenemos tres opciones para jugarla. Cuando nos enfrentemos a una 4-3-3 que sea de bandas, si no somos tan inferiores, solo debemos utilizar el apoyo de medios a defensa. Si somos muy inferiores, a la opción anterior le sumaremos el apoyo del delantero al medio. Y cuando nos enfrentemos a una 4-3-3 que sea de pases, la mejor opción es utilizar el apoyo de los delanteros al medio. Tengan muy en cuenta esto para ajustar a cada partido y así tener mejores resultados. En cuanto al marcaje al fuera de juego, esta alineación se jugará con un marcaje zonal y no se utilizará con el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, aquí podremos utilizar brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de esta 4-2-3-1, hay que decir que tenemos dos formas de jugarla, ya sea que enfrentemos a una 4-3-3 que sea de pases o una 4-3-3 que sea de bandas. Si es de bandas, utilizaremos una presión balanceada de 48 y en caso de ser de pases, la presión será de 65 encerrando los espacios. El estilo siempre será el mismo, es decir, defensivo con un número base de 31. Y por último, la velocidad será en ambos casos la de pases rápidos en 60. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que es una táctica que se termina reciclando en general de unas 4-5-1 que me funcionaban ante 4-3-3, pero que dejaron de hacerlo. Y simplemente este año, cambiando a 4-2-3-1, han vuelto a funcionar, volviéndose muy dominadoras y que casi siempre logran anotar un par de goles para tener cierto margen en el marcador. Sin dudas que actualmente la veo muchísimo mejor que las 4-5-1 o 5-4-1 para enfrentar a las 4-3-3, ya que incluso si el rival tiene una buena táctica, aún así esta 4-2-3-1 logrará aguantar el 0 en el arco. Además es una 4-2-3-1 que no solo depende de los especialistas, ya que logra anotar de jugadas, algo que destaco muchísimo de los partidos. De igual manera, siempre cuenten con especialistas buenos para este tipo de alineaciones,
pero en líneas generales considero que esta gran 4-2-3-1 del 2023, con sus respectivas variantes, es una de las mejores opciones que tienen para hacerle frente a las 4-3-3, ya sean de pases o de bandas. Bien, vamos ahora con la tercera y también con la cuarta manera que les mostraré en este video para vencer a las 4-3-3 de pases y de bandas. Y aquí hablaré en conjunto de ambas alineaciones porque se juegan de la misma manera, con la única diferencia de que si la 4-3-3 es de pases, se jugará con una alineación, y si es de bandas, se jugará con la otra alineación. Y estas alineaciones para vencer a las 4-3-3 son la 5-3-1-1 y la 5-2-3-A. Dos alineaciones que son realmente efectivas ante las 4-3-3. Alineaciones que sinceramente son de las más efectivas actualmente en el juego. Quizás la 5-3-1-1 sea más de control y la 5-2-3 más efectiva en estos casos. Y sin importar que seamos inferiores, son alineaciones que aún así logran anotar y mantener el resultado a su favor. Y si bien son alineaciones que lógicamente se juegan al contraataque, y estas en general van muy bien ante las tácticas de bandas, a diferencia de la 5-3-1-1, la 5-2-3 también se muestra fuerte ante las tácticas de pases, algo que ya he mencionado anteriormente y que me parece oportuno volver a decirlo. Y es por eso que tendremos esta variante para así poder superar a más 4-3-3, sea cual sea el estilo de juego que nos usen. Bien, dicho esto, vamos entonces con las avanzadas para esta alineación. En primer lugar, esta 5-3-1-1 y esta 5-2-3 se jugarán con el estilo de contraataque. En las tácticas en línea, lo que aconsejo en primer lugar para ambas alineaciones es la de jugar con el apoyo de medios a defensa, que me parece la mejor a nivel defensivo, sabiendo que esta alineación se jugaría siendo inferior en equipo. Entre otras opciones, además de una estándar como lo es la de mantener a todos en sus posiciones, también tienen la variante de jugar con los delanteros bajando al medio, que actualmente me gusta muchísimo recomendarla porque da grandes resultados. Pero la primera opción es la mejor forma de jugar esta alineación y la que más se las recomiendo. Bien, con respecto al marcaje y al fuera de juego, el marcaje va a ser zonal y no se utilizará el fuera de juego. En cuanto a la agresividad, la podremos utilizar en brusco para jueces verde y celeste, agresivo para jueces amarillo y naranja y normal para jueces rojo. Y yendo ahora sí con las avanzadas de estas 5-3-1-1 y 5-2-3-A, hay que decir que la presión será de 42 en la 5-3-1-1 y de 49 en la 5-2-3-A, es decir, ambas jugando con una presión en balanceado. El estilo será defensivo para ambas alineaciones con un número base de 21 y la velocidad será de pases rápidos en 69. Bien, ¿qué deben saber sobre esta táctica? Que tanto la 5-3-1-1 como la 5-2-3-A son tácticas que ya he subido en el canal y que a día de hoy siguen rindiendo muchísimo. Sin duda alguna que son de las tácticas más efectivas que he subido en el canal. Me parecen tácticas que mantienen una idea clara de juego, esto ya lo he dicho muchísimas veces, pero me gusta remarcarlo. Son tácticas que marcan lo justo y necesario y mantienen el resultado de gran manera. Son tácticas muy flexibles que por momentos dependen de especialistas y por otros momentos fácilmente pueden lograr los goles de jugada. Las opciones de gol son tan variadas que van desde los delanteros hasta los defensas centrales. Nuevamente remarco que para las 4-3-3 que sean de bandas hay que usar la 5-3-1-1 y ante las que sean de pases usen la 5-2-3-A. Es muy importante que tengan ese aspecto en cuenta. Pero en líneas generales me parece que estas dos alineaciones son de las mejores opciones para hacerle frente a las 4-3-3 del 2023, ya sean de bandas o de pases, incluso aunque sean inferiores al rival. Y es por ello que las considero como una de las brillantes opciones para vencer a las 4-3-3 en este 2023. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó el video déjenle un buen like y si son nuevos por aquí pueden suscribirse para apoyar al canal y así hacer crecer a esta linda comunidad. Como siempre digo, pueden dejar en los comentarios sus dudas o resultados en caso de utilizarla. Próximamente seguirán los videos por el canal que esta semana estaremos muy activos. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.